Y mientras tanto, estamos acá observando las imágenes y nos preguntamos qué tiene de especial este huracán. Para tratar de buscar una respuesta a esa pregunta, invitamos a Alpio Costa. Alpio, bienvenido. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenido. bien, ¿vos? Él es meteorólogo. Alpio, te cuento, en años anteriores a mí me tocó estar ahí para el huracán Katrina y para el huracán Vilma. Más o menos para esta época del año. Sabemos que es temporada de huracanes. Y que no fueron un huracán más. Ni Vilma, ni Katrina y ahora obviamente Irma. ¿No? ¿Qué tiene de especial este huracán entonces? Mira, en cuanto a estadística climática, te puedo tirar tres tips de récords que tuvo Irma en los últimos días. Uno, fue el huracán más fuerte del Océano Atlántico. ¿Por qué? Porque llegó a tener vientos sostenidos de 298 kilómetros por hora. Arriba de 250 es la máxima categoría, la 5. 298, casi 300 de viento sostenido. Primer récord. Segundo récord, fue el huracán que más tiempo permaneció en la historia de máxima categoría. El récord anterior había sido el huracán Iván en el 2004, que se mantuvo en máxima categoría, categoría 5 por 36 horas. Irma superó las 48 horas. Claro. Tercer récord, la intensidad y la energía de Irma superó los 6 huracanes previos de este año. Vos sabés que hay toda una temporada de huracanes. Los 6 anteriores, incluyendo el Harvey, que afectó a Texas, juntos, bueno, Irma superó en energía a los 6 anteriores. Es impresionante. Gracias por ponernos en contexto la estadística. Dame medio minuto, Alpio. ¿Puede ser que tenemos ahí sí la conexión con Washington? A ver si podemos establecer la línea. A ver si me escuchás ahora, Leonel. Buen día. Hola, buen día. Ahora sí los puedo escuchar mejor. Gracias. Y te veo también. Recién hicimos un relevamiento a grandes rasgos por lo que dejó el huracán en Florida. ¿Qué más nos podés contar? Bueno, a partir de ahora empezarán a correr todo lo que tiene que ver con números. Es decir, ya la tormenta se fue, pasó como una tormenta tropical, no fue lo que se esperaba en un primer momento. Y decía, van a empezar a correr los números porque los destrozos que causó fueron varios. No lo que se esperaba, no lo que se veía venir, pero sí un gran número de calles inundadas, árboles caídos. Como ejemplo, nada más, en la ciudad de Bal Harbour, que queda aproximadamente unas 10 millas, 15 millas del centro neurálgico de Miami, de lo que los turistas conocen como Ocean Drive o South Beach. Por ejemplo, es mucha la cantidad de árboles caídos. Entonces, el gobierno de la ciudad de Bal Harbour prohíbe la entrada y salida a todos los habitantes hasta mañana, hasta que se puedan retirar. Esto se replica en varias ciudades. Los cortes de luz son varios, hay más de 76.000 hogares sin luz. Están reacomodando de a poco todos los servicios, varias empresas que proveen internet y telefonía o televisión están sin servicio en este momento y lo van a ir haciendo de manera paulatina. Así como en la ciudad de Bal Harbour no se puede entrar, también está prohibida la entrada a la ciudad de Miami en auto hasta mañana martes al mediodía y únicamente para los que residimos allí en Miami. Bien, recién contábamos, ¿no? que vos de hecho vivís en Miami, sos argentino y sos una de las personas que tuvo que abandonar la ciudad y ahora, bueno, por lo que decís, habrá que esperar para poder volver. La pregunta es, teniendo en cuenta los pronósticos apocalípticos que se venían de parte de las autoridades, ¿no? Finalmente, ahora que ya el huracán abandonó Florida, ¿fue tal cual lo esperado? ¿Fue quizás no tan malo? ¿Cuál es el panorama que se vive teniendo en cuenta lo que se pronosticaba? Hubo aproximadamente, digo porque hasta el último momento se habló de 27 muertos, una cifra realmente muy grande, pero es muy chica comparada con lo que se esperaba. Si el huracán hubiera pasado exactamente por la ciudad de Miami, como se pronosticó en un primer momento, lamentablemente hubiéramos tenido que ver que el número hubiera sido muchísimo mayor, porque el problema que tenían es la ciudad tiene muchos edificios que están preparados para poder soportar el paso de los huracanes, pero hay muchísima construcción muy baja. Todos esos techos iban a volar, evidentemente no iban a resistir el paso del huracán. Mucha gente en refugios. Recordemos que hay más de 6,5 millones de personas que fueron evacuadas. La evacuación fue obligatoria. ¿Y cuál era el problema? Cuando se declara la evacuación obligatoria, los servicios de emergencia como policías, bomberos, que son quienes también asisten en situaciones médicas, no iban a ser despachados una vez que el viento supere las 40 millas. Esto obviamente se superó ampliamente y es porque los camiones
corren el riesgo de volcar a partir de esa velocidad del viento. Entonces, el riesgo hubiera sido muchísimo mayor. Hay imágenes realmente del centro de Brickell, que es el centro neurálgico, el centro financiero, totalmente inundado. La verdad es que, vuelvo a decir, esto podía llegar a ser muchísimo más grave de lo que fue. El huracán se desvió muchísimo hacia la costa oeste, hacia Naples. Uno de los grandes problemas que hubo ayer, que se temió también bastante, es que en esa costa, en el oeste, si hay imágenes, ustedes pueden ver que el agua se retiró completamente. Las estamos viendo en este momento, Leonel. Mientras vos hablás, al lado tenemos las imágenes de cómo el agua claramente entró sobre el terreno. Gracias, Leonel, por estos minutos y te deseamos un buen regreso, ni bien se pueda, ¿no? Que como vos dijiste, será dentro de algunos días. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Estamos aquí con un meteorólogo muy reconocido, Alpio. Yo creo que tu profesión es una de las profesiones del futuro. En serio te digo, porque el clima está ocupando el centro de la escena. Hay algo que es innegable, aunque hace unos años, no muchos, algunos lo negaban, que es el tema del cambio climático, ¿no? Yo creo, recién estamos en los comienzos del siglo, pero es el desafío del siglo, ¿no? Sí. Esto va a traspasar generaciones, pero no nos vamos a meter de lleno tampoco en el tema del cambio climático, pero es un tema creciente. Sí, ayer salió una columna muy buena en el New York Times que decía, hasta hoy, hasta esta época, hablar del tiempo era el equivalente a cháchara inconducente, a la banalidad. ¿Y de qué hablaron? Y hablaron del tiempo. Y ahora realmente cuando vemos no solo lo que sucedió en los Estados Unidos, también en la India, en Nepal, en la provincia de Buenos Aires, el terremoto en México, bueno, un montón de consecuencias de movimientos. En el caso del terremoto, bueno, es de un movimiento geológico, es otro tema. Pero realmente el tiempo se va a convertir en una de las aclarar que los huracanes son fenómenos naturales. Sin cambio climático se estarían dando igual, pero el cambio climático hay muchos estudios que ya hace rato que confirmaron que está teniendo un efecto en que los huracanes cada vez a lo largo del tiempo, a largo plazo, sean más fuertes. Bueno, y hay teorías conspirativas, me encanta. Exacto. ¿La escuchaste? Dicen que hay un ingeniero que dice que los huracanes dejaron una estela donde se pueden ver, en teoría, algunos cosas que vienen de los agroquímicos, o sea que es geoindustrialmente creado el huracán y por eso es tan fuerte. Andás a ver. Bueno, si es una teoría, andá a chequearlo, ¿no? Empezaron a circular después de la ferocidad de eso. Ahora, parte de tu profesión, Alpio, consiste justamente en pronosticar lo que va a pasar de acá al futuro, ¿no? Claro. ¿Qué se puede esperar de aquí a los próximos años con respecto a huracanes de una ferocidad a la que nosotros no estamos tan acostumbrados? Déjame separar dos cosas. Una cosa, el pronóstico del día a día, que es una labor, y lo otro es por ahí una labor más de investigación científica que tiene que ver con el cambio climático y, como decís, con no pronósticos, sino te cambio la palabra, proyecciones a futuro 20, 40, 50 años, un tema bastante más complicado. Yo casualmente estoy en investigación trabajando el tema de cambio climático en la península antártica y bueno, me voy a meter próximamente en lo que se espera para fines de siglo. Proyecciones climáticas para fines de siglo en la península, en la Antártida Argentina, digamos, que fue la región que más se calentó del planeta prácticamente en los últimos 50 años. Prácticamente todos los modelos, o sea, los distintos posibles escenarios futuros se basan un poco en qué va a pasar. Los seres humanos vamos a pasar a energías renovables mañana, dentro de 20 años, será gradual, será abrupto el paso. O sea, toda la incertidumbre futura genera un montón de posibles escenarios futuros y en consecuencia la respuesta del cambio climático. Por lo tanto, no sabemos bien qué va a pasar, pero todos en mayor o menor medida coinciden en que el planeta se va a seguir calentando. Claro. Y esas imágenes que vemos y esas proyecciones medio apocalípticas de que se va a inundar las ciudades y demás, ¿vos lo ves posible o es demasiado exagerado? ¿Sabés por qué? Hay un término que salió mucho en los últimos días, marejada ciclónica. ¿Cómo es? Marejada ciclónica. Marejadas ciclónicas. Lo tienen que seguramente haber escuchado a través de los medios debido al huracán Irma, porque ¿qué pasa? El nivel de los mares está aumentando. Habrá aumentado unos 20 centímetros en los últimos 20 años. Vos decís, bueno, 20 centímetros, tanto lío por 20 centímetros, pero ¿qué pasa? Cuando el nivel del mar en promedio en todo el mundo aumenta, cuando pasa un huracán, el huracán apila el agua y genera lo que le pasó ayer a Miami, por ejemplo. Entonces, a los 20 centímetros que ya aumentó en promedio hay que sumarle un desnivel quizás de medio metro debido al huracán. Claro. Y además hay que agregar todo el oleaje. Entonces
puede haber inundaciones de tranquilamente 1 metro, 1,5 metros y te inunda la calle, como vimos la postal de ayer en Miami. Claro, eran calles transformadas en ríos, ¿no? Sí, lo veíamos recién. Incluso también era muy impresionante lo contrario. En las Islas Bahamas, sin mar. La playa sin mar. El mar se había retirado. Claro, exactamente. Eso era el producto directo de... Vos tenías el ojo del huracán. Claro. Y arriba, viste que el viento circulaba justamente en forma circular, Sí. valga la redundancia, pero en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, arriba, al norte del ojo, vos tenías todo viento muy fuertes, huracanados, de este a oeste, atravesando la península. ¿Eso qué hace? Empuja todo el agua hacia el oeste, o sea que del lado de Miami lo empuja a tierra adentro, lo inunda, y del lado, la costa occidental, empuja el agua mar adentro y genera una importante bajante del mar, ¿no? Es impresionante. Ahora, nosotros estamos percibiéndolo en el día a día. Hay inviernos cálidos, desaparecieron prácticamente las 4 estaciones, tenemos temporadas de mucha lluvia, temporadas de menos. A veces igual viste que el clima, bueno, y otras cuestiones también, tienen algo que es variabilidad, que a lo largo del tiempo sube y baja. Claro. Fíjate que el invierno viene desapareciendo, pero fíjate que el invierno pasado fue frío. Sí. Tuvimos más de 100 días por debajo de los 20 grados. Pero digo, en el tránsito de nuestro clima a un clima subtropical, ¿es posible en el futuro esperar huracanes en el Atlántico como vemos en el Atlántico Norte? Eso es una excelente pregunta. Yo creería que no, pero tampoco puedo poner las manos en el fuego de que eso no va a pasar, porque si en 15, 20 años nosotros, que todavía somos jóvenes, digamos, somos testigos de cómo se han calentado los inviernos, cómo se ha medio subtropicalizado el invierno en Buenos Aires, ¿qué espera en 20, en 30 años más? ¿O en 50 años más? Entonces, ¿será ya un clima tropical? ¿Generará esos huracanes? Por ahora no hay indicios que lo confirmen, pero no es tan alocado, ¿no? En tu experiencia, Alpio, de este huracán, de Irma, ¿qué fue lo que más te impresionó de lo que viste desde acá? El tamaño. El tamaño, las imágenes satelitales que se veían, que me imagino también muchos lo habrán visto en sus casas, era el huracán Irma comiéndose las islas, literalmente Puerto Rico, República Dominicana, ni hablar las islas pequeñas, Saint Martin, Barbuda, Antigua, todas ellas, parecían un punto que iba siendo devorado por un monstruo, eso era impresionante. Y después cuando llegaba a Cuba y hacia la Florida, vos veías a Irma y detrás a José, tamaño normal de huracán, que era la mitad. Claro. Bueno, de eso te iba a decir, porque también circulaba la foto satelital donde estaban los 2 huracanes, incluso hay un tercero, ¿no? Que ya muy en el mar, ¿o no? José, que es el que está detrás. Y Harvey, Irma y José. Claro, Harvey ya terminó, ahora está Katia, que ya está desapareciendo. Había una foto satelital donde se veía los 3 huracanes, de mayor o menor tamaño, ¿no? Pero decía que nunca se había visto huracanes tan cerca, tan fuertes. Tan grandes, además. Tenía el tamaño de toda España o toda Francia, el huracán. Más de 600 kilómetros de diámetro y bueno, obviamente con el tamaño, la fuerza. Pasó Irma, ¿qué pasará con José? Mirá, por suerte los pronósticos son buenos, por 2 motivos. Primero, porque tiene un tamaño normal, bueno, empezamos bien. Y segundo, porque ya todos los pronósticos están coincidiendo que va a girar al norte. Mucho antes de llegar a la Florida, en el medio del océano. Entonces cuando encuentre ya aguas más frías al norte, se va a empezar a disipar, a morir y no va a afectar a nadie. Alpio, antes de irte, recordame tu Twitter, ¿cómo es? @AlpioCosta. @AlpioCosta, porque es un crack en la divulgación de datos meteorológicos. Muy claro, en serio, viene con los récords, con las estadísticas, así que les recomiendo mucho que lo sigan. @AlpioCosta. Gracias, Alpio, por haber venido. Un placer. Un gustazo enorme.